Bien, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la clase de hoy, continuando con las series de variable compleja, como hemos empezado en las clases anteriores. Eh, ¿Se escucha bien ahí? Sí, Gabriel, muy bien. Muchas gracias. Particularmente abordábamos en la clase anterior, después de una importante introducción sobre los conceptos de sucesiones, de series, la convergencia, criterios para identificar en qué regiones del plano una serie es convergente, algunos tipos de series como las series funcionales y particularmente la serie geométrica, muy utilizada como herramienta, como lo vamos a ver y potenciar hoy. Eh, Llegamos al desarrollo en serie de Taylor, que nos permitía, como pasaba también con variable real, expresar a una función analítica en torno de un punto, expresar a una función de variable compleja como una serie de potencia que tenía coeficientes entonces asociados con las continuas derivadas de la función que queríamos representar. Eso que veíamos con la serie de Taylor, entonces, bueno, y que abordamos a partir como de dos grandes procedimientos, el procedimiento de encontrar esos coeficientes a partir de la definición, o sea, de la determinación de la expresión de la derivada de la función, de distintos órdenes, encontrar el orden enésimo, una expresión genérica para el orden enésimo, evaluarlo en el Z0 en torno del cual estamos haciendo el desarrollo. Era uno de los procedimientos. El otro, cuando teníamos algún tipo de función, como una fracción racional, llevar la expresión, como nos contaba la profesora Alejandra en la clase pasada, llevar la expresión a una expansión de fracciones simples y expandir entonces la expresión para que cada una de esas fracciones pudiera ser representado por una serie similar a una serie geométrica o llevándola a una expresión semejante a una serie geométrica. Fueron los dos procedimientos con los cuales hemos trabajado. Hoy vamos a ampliar un poquito el campo de aplicación de las series a lo que son las series de Laurent. Entendiendo que teníamos como una gran limitante y era que podríamos representar una función de variable compleja a partir del desarrollo de una serie, siempre y cuando el desarrollo fuera alrededor de un punto donde la función sea analítica. Esa era una condición de la serie de Taylor. Lo que va a permitir hacer una serie de Laurent es hacer desarrollos centrados en un punto donde no necesariamente la función sea analítica, pero la validez de ese desarrollo va a ser en una región, efectivamente, donde la función sea analítica. O sea, el punto central, el Z0, alrededor del cual hacemos el desarrollo de nuestra serie, puede ser una singularidad o puede ser un punto que pertenezca a una porción del plano donde la función no sea analítica, pero bueno, a partir de ese punto podemos encontrar un desarrollo en regiones donde la función sí lo sea. Hemos tomado como referencia, más allá de la lectura que han hecho en material y de los videos que seguramente han visualizado y sobre los que han tomado nota para la fecha, hemos tomado como referencia un ejercicio, uno de los tantos incisos que tiene el ejercicio 7-9, para empezar a discutir sobre los alcances que tiene la serie de Laurent, haciendo quizás un contrapunto con la serie Taylor, por lo menos al comienzo, ¿no? La consigna general de los ejercicios 7-9 decía hallar todas las posibles series de Laurent para las funciones siguientes, en torno del punto Z0 indicado. Y agrega una pregunta que es ¿dónde convergen las series a la función? El inciso G muestra una función del tipo 1 sobre z cuadrado menos i por z, una función que también es una fracción racional, que es reducida en la variable compleja z, de alguna manera con características similares a las que nos planteaba Alejandro en la clase anterior, y el punto alrededor del cual se solicita el desarrollo es el punto 1, o sea, un valor real puro, el 1 en el eje real,
que como ya estarán observando, es un punto donde la función particularmente es analítica, ¿no? Es una fracción racional, entonces cociente de polinomios, entonces una función que será entera en todos los puntos, a excepción de los valores de z que hagan 0 el denominador. Y notarán que las raíces del denominador son z igual a 0 y z igual a i, sobre lo que ya vamos a ampliar un poquito, pero esas son las raíces. Por lo tanto, en el 1, o alrededor del 1, en los puntos cercanos al 1, y en el 1 inclusive, la función es analítica. Uno entonces se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver Lauren con esto? Y está asociado a esta parte de la consigna, porque dice que hallemos, que encontremos todas las posibles series. Todas las posibles series. Acá está lo crucial, ¿sí? Y cuando decimos todas las posibles series es, o tiene que ver esto con la potencialidad que tiene la serie de Lauren. Nosotros con Taylor podemos hacer desarrollo de una función centrada en un Z0 donde fuera la función analítica, y ese desarrollo iba a valer solamente hasta que encontráramos la primera singularidad o hasta la singularidad más próxima, decía la profesora Lehmann la clase anterior. Ese desarrollo era válido hasta ahí. Nos quedaba como una porción del plano infinita donde la función, o al menos con Taylor, no podía ser expresada como una serie. Lauren lo que va a hacer es tomar parte de ese plano complejo que no ha sido incluido por la serie de Taylor para hacer desarrollos también de series en esas porciones del plano, ¿sí? Por lo tanto, nuestra función va a admitir un desarrollo de Taylor alrededor de Z0 igual a 1. Esto no es nuevo, es lo que ya sabíamos y aprendimos a hacer en estos días pasados. Pero también el desafío va a ser encontrar desarrollos que vayan más allá de la primera región sobre la que se podría estar concentrando el desarrollo en serie de Taylor. Ahí lo vemos con más detenimiento para aclarar esto. ¿Qué buscamos entonces cuando nos piden todas las posibles series de Lauren? Buscamos lo que venimos buscando hasta acá, a la función, en este caso 1 sobre z cuadrado menos i por z, transformarla en una serie funcional, una serie de potencia, donde queremos que aparezca un coeficiente, c sub n, y queremos que aparezca z menos z sub 0 a la n, una serie de potencias centrada en z0, hace entonces que aparezca este factor dentro de cada uno de los términos de la serie. Con la particularidad, y acá empieza a aparecer una de las diferencias de la serie de Lauren comparada con la serie de Taylor, y es que pueden aparecer términos donde n, el exponente, por ejemplo, de cada factor, z menos z0, el exponente puede tener valores negativos. Esto no pasaba en la serie de Taylor. Recuerden que la serie de Taylor iba desde 0 hasta infinito. La serie de Lauren va a permitir, este desarrollo va a hacer aparecer términos que tengan exponentes negativos también. Esto no quiere decir que necesariamente tiene que ir de menos infinito a infinito, sino que esta expresión general lo que quiere mostrar es que pueden aparecer términos de potencia negativa. Y como pasaba con Taylor, buscamos también una región de convergencia donde este desarrollo sea viable, donde sea válido. Nos adentramos, antes de empezar con el desarrollo de esta situación, nos adentramos a repasar rápidamente lo que decía parte de la teoría que está en nuestro texto de cátedra asociado a la serie de Lauren. La teoría plantea un teorema, después de hacer una presentación formal de lo que es una serie de Lauren, que dice lo siguiente, el teorema de Lauren. Sea f de z una función analítica en la región anular, o sea, en un anillo, que acá se llama D, ¿sí? Y que está dado por todos los zetas, cuyas distancias z0 sea más chico que un radio 2 y más grande que un radio 1. Donde se podrían admitir algunos casos particulares, que el radio 1 sea 0 y que el radio 2 sea infinito. Vamos a ver en nuestro ejemplo qué significaría eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya no exige, al menos este teorema en su condición, que la función f de z sobre la que vamos a trabajar sea una función analítica alrededor de z0,
sino en un anillo centrado, en un anillo centrado en Z0. O sea, la función puede no ser analítica en Z0. Eso es ya una diferencia que empieza a marcar este teorema, al menos en su condición. Veamos entonces qué quiere decir eso. Supongamos que tenemos un Z0 y tenemos un anillo, que es toda esta porción que trato de sombrear acá con un poquito de prolijidad, pero a ver si se puede lograr ver. Bueno, toda esa región, que parece una hermosa flor. Toda esa región, incluida en este anillo, en toda esa región se estaría dando esta condición de que la función f de z es analítica. Por lo tanto, podría ser no analítica en Z0 y en un entorno de Z0, no hay problema. Esa es la condición que empieza a plantear el teorema. Veamos qué más dice. Si se cumple esa condición, entonces, en ese anillo D, f posee una expansión en serie de Lagrange. Esto es lo importante, ¿sí? Esto es lo que asegura el teorema a partir de esas condiciones. Va a haber para f de z una expresión en una serie de potencia. Fíjense que es bastante parecida a la serie de potencia de Taylor, un coeficiente C sub n por z menos z0. Z0, insisto, es el punto en torno del cual se hace el desarrollo, en el cual está centrado el desarrollo de la serie, elevado a la n, con la diferencia que mencionamos ya recién, que n puede tomar valores negativos también. Válido este desarrollo justamente en ese anillo. Esta es la expansión o lo nuevo que presenta la serie de Lagrange. Voy más allá de la posibilidad que me daba Taylor, que es encontrar una serie que reemplace la función en una región donde la función sea analítica, incluyendo el Z0 en el cual se está produciendo el centro de esa expansión, ¿sí? Ahora, acabamos de encontrar entonces, o el teorema de Lagrange nos muestra una serie, que vamos a llamar serie de Lagrange, también útil para representar f de z por una serie en una región donde la función tiene que ser analítica. Esto no es lo nuevo, pero a diferencia de Taylor, esa región donde la función tiene que ser analítica puede estar excluyendo el centro alrededor del cual estoy haciendo el desarrollo, ¿sí? Esto es lo nuevo. Eso hace entonces que podamos expandirnos mucho más allá del límite que teníamos con Taylor a la hora de encontrar series que representen a una única función en regiones del plano donde esa función sea analítica. Esto es fundamental. Esto es la potencialidad de esta serie. Esto es lo nuevo, el agregado, el complemento a la serie de Taylor que nos brinda la serie de Lagrange, ¿sí? Hasta acá todo bien. El tema es cómo encontramos esos coeficientes, C sub n. Recuerden que ese era casi el meollo de este trabajo, que era cómo encontrar esos coeficientes. Cuando usamos Taylor, como decimos al comienzo de esta clase, esos coeficientes dependían de la derivada de f de z, de la derivada continua de f de z evaluada en Z0, y encontramos otra estrategia como hacerlo parecer a la función f de z a lo que converge una serie geométrica, ¿no? Acá hay una definición para cada uno de esos coeficientes que echaría en mano a conceptos ya conocidos por nosotros, que es el cálculo de integrales a lo largo de curvas cerradas C, ¿sí? Entonces, dependiendo de la función f, se ha puesto acá el nombre de la variable, un nombre de la variable para identificarlo en cada uno de los lugares donde aparece, pero podremos calcular cada uno de los coeficientes a partir del cálculo de una integral. Notarán, por supuesto, que si para cada uno de los coeficientes de la serie, son infinitos, dicho sea de paso, ¿no?, tenemos que calcular una integral, no va a ser el camino más corto para llegar a determinar cuál es la expresión general de esa serie, porque deberíamos encontrar alguna regularidad en C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 0, C sub menos 1, C sub menos 2 y así sucesivamente. Deberíamos encontrar una regularidad para encontrar una expresión general a partir del cálculo de integrales. No va a ser ese, sin duda, por lo menos por ahora, el procedimiento que vamos a utilizar para encontrar estos coeficientes. Sin embargo, se los quería mostrar para fundamentar la elección del procedimiento que vamos a retomar de la clase anterior, y es echar mano, en la mayoría de las funciones en las que vamos a trabajar, al menos en nuestras guías, echar mano a la serie geométrica como una herramienta crucial
para encontrar estos coeficientes, ¿sí? Necesito que, atendiendo a que ustedes han leído estos temas o han observado los videos, paremos acá un instante y que hagan consultas, si es que las hay, o comentarios sobre la potencialidad o lo que se ha mostrado hasta acá de la serie de Laurent, antes de empezar con la resolución del ejercicio. ¿Alguien se anima a hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Bueno, parece que no por ahora. Fíjense qué significaba, porque lo pasé por alto, atendiendo a que lo íbamos a charlar después de la gráfica, ¿qué significaba que se pueden dar casos particulares? Por ejemplo, ¿qué significaría que el radio R1, asociado al disco que está presentado en la figura, sea igual a 0? Significaría que este disco estaría exceptuando solamente el valor Z0. O sea, mientras más chico sea el R1, ¿sí? Este radio interior del disco se achicaría hasta el punto tal que si todos los z cuya distancia Z0 es mayor que 0, o sea, cuando R1 es 0, estaríamos exceptuando solamente el punto alrededor del cual estamos haciendo el análisis, ¿sí? Por eso decimos que la serie de Laurent sirve incluso para desarrollar funciones alrededor de singularidades aisladas, ¿sí? Exceptuando el Z0. Si en Z0 existiera una singularidad aislada, no podría estar haciendo el desarrollo en serie de Taylor, pero tengo la posibilidad de hacer un desarrollo en serie de Laurent. O sea, voy a encontrar series que expresen a la función en infinitos puntos, aunque el centro o en el centro del desarrollo tenga una singularidad aislada. ¿Y qué significa que R2, o sea, el radio exterior, pueda ser infinito? Y quiere decir que quizás si tuviera, por ejemplo, una única singularidad aislada y en el resto del dominio de la función no tuviera más singularidades, podría darse que este R2 llegue hasta el infinito, ¿sí? O sea, serviría para un anillo de radio exterior inmenso, tan inmenso que puedo decir que no lo abarcamos nunca, ¿no? Entonces también podría servir, por ejemplo, para todo un plano, menos el punto donde la función tiene una singularidad aislada. Esto es increíblemente generalizable, digo, es una herramienta que tiene un potencial altísimo y sin tantos límites como tenía la serie Taylor. Esto no va en desmedro de la serie Taylor, La serie Taylor sirve para todos los casos que hemos mencionado, pero sí me parece que complementa, de hecho lo vamos a ver en este ejemplo, complementa fuertemente lo que nos permitía hacer la serie Taylor. Tanto es así que casi sin darnos cuenta podremos estar intentando un desarrollo en serie de Laurent y si nos damos cuenta que en Z0 la función era analítica, la serie de Laurent o ese caso particular de serie de Laurent se va a parecer o va a ser equivalente a una serie de Taylor, pero bueno, ya lo vamos a charlar. Empezamos con el desarrollo de nuestra práctica. Quiero que quede claro que vamos a utilizar como herramienta para encontrar los coeficientes C sub n, vamos a utilizar hacer parecer la función en cuestión a la serie geométrica, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Como nos mostraba Alejandro en la clase anterior, una estrategia es encontrar las singularidades que surjan a partir de los ceros del denominador, en este caso las raíces simplemente factorizando el polinomio del denominador de nuestra función. Podemos identificar rápidamente que tenemos una singularidad en el z igual a 0 y una singularidad en z igual a i. Esas son las dos singularidades aisladas de ellas que va a tener nuestra función. Esto hace entonces que podamos identificar en el plano complejo nuestro z0, o sea, el punto alrededor del cual queremos hacer el desarrollo en series, o los desarrollos, ahora hablemos en plural, de nuestra función. En z0 igual a 1, la función es analítica, entonces podría admitir hasta la primera singularidad, hasta la singularidad más cercana, que va a estar en el 0, podría admitirse un desarrollo en serie de Taylor, ¿no? Tomando ese radio, en esa región que estaríamos marcando ahí, tendríamos
la posibilidad de transformar nuestra función original f de z en una serie de Taylor. ¿Sí? Ese sería un desarrollo posible y es lo que hemos hecho hasta la clase anterior y en la práctica que ustedes habrán hecho también. Con lo que teníamos hasta la clase anterior, entonces, era el único desarrollo posible. Ahora empieza a verse la potencialidad de Lauren, porque ¿qué pasa con el resto del plano Z? ¿Qué pasa acá afuera? Que esta serie no se puede representar como esta función no se puede representar como una serie. Sí, dice Lauren. Podemos encontrar ahora otras regiones donde esta función sea analítica, pero donde se pueda dar un desarrollo que Taylor no nos daba hasta acá. ¿Sí? Por ejemplo, desde la primera singularidad hasta la segunda, siempre pensando en su distancia z0, que es el centro del desarrollo, podremos encontrar otra región anular, tal como lo planteaba el teorema de Lauren, donde se estarían cumpliendo en este anillo, pintado en un celeste un poquito más oscuro, se estarían cumpliendo las condiciones que planteaba el teorema de Lauren. O sea, la función en este anillo celeste más oscurito es analítica. Por lo tanto, podré encontrar un equivalente a nuestra función original, un equivalente a esta función para la región cercana a Z0, pero también para este anillo. Esto hace entonces que ya tengamos como dos resultados posibles. Vamos a encontrar un desarrollo en serie para la región celeste claro, un desarrollo en serie de Lauren para el anillo que circunscribe o que rodea a esa primera serie. No solamente esto, sino que habría como una tercera región, porque ¿qué pasa afuera de este anillo? Que sombreamos acá con un azul un poquito más oscuro. También se dan las condiciones para un desarrollo en serie de Lauren. Entonces, es como que esperamos para nuestra función original como una llave, una gran llave que diga, bueno, si estamos dentro de este primer disco, centrado en Z0, la serie de Taylor sería esta. Si estamos en el primer anillo, ese sería el segundo renglón de la función, la serie de Lauren sería así. Si estamos en este tercer anillo, donde el radio exterior es infinito, la serie de Lauren sería de esta manera. Eso es lo que esperamos. Esperamos, entonces, tres soluciones posibles para nuestra función, ¿sí? Más allá de la desprolijidad de estas flechas hechas a mano alzada. Eso es lo que esperamos y eso es hacia dónde vamos. Tengo que pedir paciencia porque es un ejercicio de los más largos que vamos a encarar, así que les voy a pedir paciencia y en algún momento, incluso si tenemos que parar un minutito, lo vamos a hacer, ¿sí? Hacia ahí vamos. ¿Se entiende hacia dónde encaramos esta resolución? Necesito que me digan sí o no, así continuamos. Bueno, hay algunas respuestas ahí de Mati, Maxi, bueno, me alegro. Si es un no, por favor, también díganlo porque este es el momento de preguntar, ¿sí? ¿Sí o sí son las tres diferentes? Sí, Mati. Sí o sí son las tres diferentes. De hecho, por ejemplo, la cercana Z0 es una serie de Taylor que no va a tener exponentes negativos en los Z menos Z0 y las otras dos pueden tenerlo, así que van a ser naturalmente diferentes, aunque representan a la misma función, pero en regiones distintas del plano. ¿Sí? Bien. La propuesta es expandir la función, como nos mostraba Alejandra, en fracciones simples. ¿Sí? Atendiendo a que tenemos raíces diferentes y no repetidas, a la función original la transformamos en a sobre z más b sobre z menos i. Yo lo acomodé de otra manera, pero es lo mismo que veíamos en la clase anterior. La estrategia es la misma, sacamos denominador común z menos zi, perdón, z por z menos zi, lo digo bien, z por z menos i, eso quiero decir. Nos quedan dos expresiones iguales en el numerador, ya que los denominadores son iguales también. Lo único, recuerden que hacemos acá, aprovechando las bondades del ejercicio, que tenemos dos raíces diferentes, es evaluar esta expresión en las dos raíces que tenemos. Entonces, valuando en z igual a 0, notarán que se nos va el b por 0, b por z, y nos queda 1 igual a 0 menos i. De acá sale fácilmente el valor de a, que es una constante que vamos a incluir en esta expansión, recuerden eso. 1
sobre menos i al despejar a, bueno, multiplicando numerador y denominador por i para que quede una expresión más sencilla, nos queda que esa expresión es equivalente a la unidad imaginaria. O sea, la constante a es la unidad imaginaria. Hacemos lo propio para z igual a i, o sea, evaluamos esta expresión en la otra raíz que tiene el polinomio que quedó en el numerador, perdón, el polinomio del denominador de nuestra función. Cuando hacemos eso nos quedó 1 igual a b por i, ya que el primer término desaparece, habiéndolo evaluado en z igual a i, despejamos b, 1 sobre i, multiplicando numerador y denominador por la unidad imaginaria, nos queda menos i como el valor de esta constante d. De ese modo, entonces, transformamos a nuestra suma de fracciones simples en esa expresión que está ahí, donde decía a ponemos la unidad imaginaria, donde decía b ponemos menos la unidad imaginaria, y nos queda eso. Atendiendo a que pareció esta posibilidad de que la unidad imaginaria es factor común de los dos términos, lo hice, saqué factor común, y nos queda la unidad imaginaria multiplicada a la resta de estas dos fracciones que realmente son fracciones más simples, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Tenemos dos problemas para resolver. Tenemos ahora que expandir cada una de esas dos fracciones simples, expandirlas en series centradas en z0. ¿Sí? Entonces, esperamos que ese 1 sobre z se transforme en alguna serie de potencia como la que hemos visto. Esa es una forma genérica de mencionarla. Te podemos ver que es un poquito más complejo que eso. Van a ser dos series sumadas, como veíamos en el ejemplo de la clase anterior que nos mostraba Alejandra. Y vamos a hacer lo propio con la segunda de las fracciones simples, como también lo vimos en la clase pasada. Encontrar un desarrollo de la segunda fracción. Nos vamos a concentrar en esos dos desarrollos, y la suma de esos dos desarrollos me va a generar el desarrollo que estoy buscando, y que va a ser válido en la región de convergencia que sea común a los dos, o sea, una intersección entre las dos regiones de convergencia, de la fracción simple verde, la 1 sobre z, y la fracción simple marrón, la 1 sobre z menos i. Cada una de ellas puede tener regiones de convergencia diferentes. Si tienen puntos en común esas dos regiones de convergencia, esa será la región de convergencia de la resta de las dos fracciones. ¿Sí? Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. A partir de acá se abren entonces todas las posibilidades, porque vamos a hacer el desarrollo de 1 sobre z como un cálculo auxiliar, y vamos a hacer el desarrollo de 1 sobre z menos i como otro cálculo auxiliar. Párenme, por favor, si hay algo que no se haya entendido hasta acá. Mientras tanto, yo voy avanzando. Nos concentramos entonces en los cálculos auxiliares en 1 sobre z. Recuerden que el desarrollo lo estamos haciendo alrededor de z0 igual a 1, que ya habíamos marcado en nuestro plano. Ahora, la función 1 sobre z es una función extra, es como tener un ejercicio aparte, ¿no? Nos concentramos ahora solamente en esa fracción. Por lo tanto, ¿cuáles son las singularidades de 1 sobre z? Y solamente el 0. La única singularidad que tiene el 1 sobre z es el z igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, uno esperaría que el desarrollo que buscamos sea válido, uno al menos de los desarrollos que buscamos sea válido en esa región. ¿Sí? Y ese desarrollo sería un desarrollo en serie de Taylor para el 1 sobre z. Nos vamos a preguntar qué pasa en el exterior de esa región, que es lo que hemos mencionado acá. Encontraríamos entonces, o existiría la posibilidad entonces de que esta 1 sobre z, acuérdense, es solamente una parte del ejercicio que estamos resolviendo, tuviera dos desarrollos posibles. La cosa se empieza a complicar. Pero no por complicada se hace difícil, solamente va a llevar la necesidad de atención, ¿no? Entonces, solo para el 1 sobre z tenemos dos desarrollos posibles. Uno en el interior de la frontera que está marcado aquí, desde el z0 a la primera y única singularidad que tiene el 1 sobre z, y otro en el exterior de este disco, ¿sí? En este anillo de radio exterior infinito. Empecemos por uno de esos dos desarrollos, usando como herramienta, como nos enseñaba Alejandro en la clase anterior, la serie geométrica de coeficiente unitario, ¿sí? De constante a igual a 1. Esa serie geométrica, recuerden que convergía a una expresión de tipo 1 sobre 1 menos q,
Y esa serie tenía la forma, entonces, desde n igual a 0 hasta infinito, tenía la forma, cada uno de sus términos, q a la n. Y era válida esta convergencia siempre y cuando el módulo de q fuera menor que 1. Eso es lo que aprendíamos, que nos explicaba la profesora Lema en la clase pasada, y que la profesora Méndez nos enseñó a utilizar como herramienta para calcular los coeficientes. La única salvedad, y que sobre lo que se insistió bastante en la clase anterior, que ese Q que nosotros vamos a utilizar como herramienta contenga en su expresión a z menos z0. ¿Sí? Eso ya marcaba uno de los pasos que Alejandro nos mostraba, que era para hacer que esta fracción simple 1 sobre z se parezca a lo que converge, a la expresión a la cual converge una serie geométrica, o sea, para hacer que se parezca a esta expresión, tenemos que hacer parecer, que aparecer, el z0. Entonces sumamos y restamos z0, decía Alejandro. Es lo que he hecho acá, ¿sí? Al z le he restado z0 y le he sumado z0. Para que aparezca este z menos z0 en la expresión. De hecho ya apareció. Este z menos 1 es el z menos z0, ¿sí? Resto z0, sumo z0 para que la expresión sea equivalente. Continuamos. Solamente lo acomodo de otra manera, ¿sí? De modo tal que me quede 1 más z menos z0 en este caso. En este caso es bastante sencillo. No tuve que sacar factor común esta constante porque ya es 1 y quiero que me aparezca justamente ese 1. En otros casos nos mostró la profesora Alejandra que acá era necesario sacar factor común esta constante. Sacar factor común 1 acá no me aporta nada porque ya estaría hecho. En la próxima expansión lo vamos a tener que hacer, así que ya nos vamos a concentrar en eso. Simplemente acomodo de otra manera para que acá me aparezca 1 menos z menos 1. O sea, este más lo transformo en menos menos para que acá aparezca la expresión 1 menos q. En esa expresión entonces se identifica claramente que este término es la q a la cual hace referencia la serie geométrica. ¿Y esa q para qué se utilizaba? Si la logro identificar, es la q que me va a permitir, como razón de la serie geométrica, hacer el desarrollo en serie. ¿Sí? Es lo que sigue, entonces. Transformo la 1 sobre z original, habiendo identificado quién es q, la transformo en la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de q a la n. Lo único que hice es reemplazar q por lo que acabo de identificar. Esto es lo crucial. Esto es lo esencial, esto es lo importante, transformar la fracción simple para que aparezca la forma a la cual converge la serie geométrica. Quiero que aparezca en este 1 sobre z un formato equivalente a 1 sobre z, una expresión equivalente a 1 sobre z, pero de la forma 1 sobre 1 menos q, y no solo eso, sino quiero que ese q contenga z menos z0. ¿Para qué? Para que una vez que se transforme esto en una serie, acá me aparezca z menos z0 a la n, como parte de este desarrollo. Desarrollo que podré trabajar un poquito más. De hecho, puedo pensar este menos z menos 1 como menos 1 por z menos 1. Distribuyo esta potencia enésima, entonces me quedaría menos 1 a la n por z menos 1 a la n. ¿Sí? Y eso ya es la expresión de la serie que representa el 1 sobre z en esta región. De todos modos, eso se podría verificar porque el Q también se usaba para determinar la región de validez, que nosotros suponemos que va a ser este primer disco, pero que si no lo hubiéramos supuesto, si no nos hubieran dado esa información, lo podríamos calcular analíticamente. Más aún, lo vamos a tener que calcular analíticamente por lo menos por un tiempo hasta que vayamos afianzando este conocimiento o asegurándonos de que esta herramienta también permite hacerlo. Entonces, ¿dónde era válido este desarrollo? En los módulos de Q menores que 1, ¿sí? Módulos de los que identificamos como Q menor que 1. Bueno, aplico el producto, el módulo de un producto como el producto de los módulos, el módulo menos 1 es 1, entonces directamente me queda que la región de convergencia era la que esperamos, ¿no? Todos los zetas, cuya distancia es z0, en este caso es el 1 real, es menor que 1, o sea, dio automáticamente, por decirlo de alguna manera, la validez de esta serie, de este desarrollo en serie, dio equivalente a la región que esperamos, la región centrada en z0 hasta la singularidad de la función 1 sobre z, sin incluir, por supuesto, a la singularidad ni ningún punto que esté a la misma distancia que la singularidad. Ese es el resultado que vamos a guardar por ahora.
Y fortalezco este por ahora. Solamente hemos encontrado un desarrollo de una de las fracciones que forman parte de la función que queremos reemplazar por series de Laurent, ¿sí? O por series en general. Ya vimos que vamos a hacer como un mix, ¿no? Parte de las regiones van a estar expresadas por series de Taylor y parte por series de Laurent. Se entiende que solamente es como una partecita del ejercicio, una pequeña parte. Esa es la mala noticia, ¿no? Preguntas hasta acá. Activen por favor sus audios si es que no han activado el chat y hagamos preguntas, por lo menos de este procedimiento, que es casi un repaso de lo que ya hicimos en la clase anterior. No hay nada nuevo acá, creo. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ninguna duda, dice Mati. Gracias, Mati, por bancar este momento. Continuamos. Podríamos estar haciendo lo mismo con la otra fracción reducida que nos quedó, la otra fracción simple que nos quedó. Pero no me animé a pasar sin contestar esta pregunta. Bueno, pero ¿cómo represento a esta misma función 1 sobre z en toda la región que no hemos representado? Porque nuestra representación hasta ahora, sirvió solamente para este disco. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hay otra representación para la parte exterior de este disco? ¿Para todo este anillo de radio exterior infinito? Bueno, Laurent dice que sí, ¿no? Y hacia ahí vamos. ¿Cómo vamos a usar la serie geométrica para esta misma fracción sencilla, esta fracción simple? ¿Cómo vamos a usar esa serie geométrica para encontrar la serie de Laurent que me represente la función 1 sobre z en toda la parte exterior de este disco que tan bien portado es para hacer el desarrollo en Taylor que acabamos de encontrar? No hicimos ninguna derivada, chicos. Ninguna derivada hicimos. Sin embargo, todos los coeficientes menos 1 a la n que aparecen acá, desde 0 hasta infinito, son los coeficientes de una serie de Taylor. Notarán que todas las potencias son positivas, ¿sí? A lo sumo 0, y a partir de ahí n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Potencias todas positivas. Entonces, la serie que acabamos de encontrar, que representa el 1 sobre z, es, como anticipábamos, una serie de Taylor para esta región, para esta función en esta región, centrado en este valor z0. Vamos a lo nuevo entonces. ¿Cómo hacemos para encontrar un desarrollo? Guardamos este resultado por un ratito. Le llamé acá a sumatorio 1 o serie 1 para recordarlo. Es como ir guardando los resultados. Encontramos de 1 sobre z este desarrollo en serie, válido para esta región, que acá lo decimos o en forma analítica o en forma gráfica. Guardamos eso por un rato. Y vamos a lo que les digo. ¿Cómo representamos ese 1 sobre z centrado en el mismo z0, pero para una región exterior al disco que planteamos recién, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? El desarrollo que hicimos hasta acá sirve para esa región. Nos preguntamos cómo encontraremos la serie de Laurent para la región externa, para esa región que queda ahí sombreada. Y hay una estrategia, una pequeña trampita que hay que conocer, una manganeta, un secretito, un tip, como dicen ustedes ahora, que nos va a permitir encontrar este desarrollo. Y es utilizando de nuevo la serie geométrica, nada nuevo acá, con las mismas particularidades de recién. Queremos que aparezca algún Q donde z menos z0 sea el protagonista. Queremos entonces hacer que este 1 sobre z se parezca a una expresión a la cual converge una serie geométrica para poder después hacer reemplazo. O sea, vamos hacia 1 sobre 1 menos Q, donde Q tiene que contener el z menos z0. Y acá está lo nuevo. Porque para que aparezca ese z menos z0, después del primer paso que veíamos hace un ratito, sumar z0, restar z0, hay como dos posibilidades. Porque puedo hacer que aparezca el z menos z0 como recién. ¿Se acuerdan que hace un ratito dijimos, ya está el z menos z0? Identificamos que ya estaba el z menos z0 ahí. Entonces acomodamos de otra manera y ya quedó. O puedo hacer que aparezca el z menos z0 dividiendo. Dividiendo estos dos términos, en realidad son tres, pero agrupados estratégicamente en dos, sacando factor común de estos dos términos, z menos 1, z menos z0 en este caso.
De modo tal que si saco factor común z menos z0, o sea, z menos 1, cuando saque factor común de este primer gran término, acá va a aparecer de nuevo un 1, y acá va a aparecer, como segundo término, multiplicado ese factor común, va a aparecer el z menos z0 en un denominador. Lo hacemos, para no hablar tanto en el aire. A ver si se entiende lo que estoy proponiendo. Propongo que en el denominador, después de haber agrupado como lo hacíamos, z menos z0 por un lado y todo lo que sobra por el otro, después de haber agrupado así, saquemos factor común z menos 1. Insisto, es z menos 1 porque el z0 es igual a 1, ¿no? Si hacemos eso, fíjense, esto está buenísimo, porque fíjense lo que me quedó. Me quedó una expresión donde aparece un 1 más algo, entonces puede ser 1 menos algo, y ese algo contiene el z menos z0. Voy a reacomodar ese cociente que quedó de esta manera. Voy a separar el 1 sobre z menos 1, que ya tiene la forma z menos z0, entonces no me molesta sacarlo, separarlo como un factor distinto a lo que queda acá. Y voy a reacomodar, donde decía más, pongo menos menos. Para que logren identificar que en esta segunda fracción multiplicada, en este segundo factor, aparece una parte que puedo identificar como el Q que estoy buscando. Muy rebuscado este paso, pero vamos a ver que es, o va a ser, a partir de ahora por lo menos, bastante intuitivo. ¿Por qué? Porque si hago aparecer ese Q, un Q totalmente forzado, pero que cumple con las condiciones que hemos mencionado recién, que contenga z menos z0 en su expresión, puedo hacer el desarrollo, al menos de ese factor, en una serie geométrica, que va a ser válido probablemente en otra región, que ya vamos a ver cuál es esa región. Fíjense, el 1 sobre z menos 1 lo dejo tal cual, como estaba. Y en lugar de esto, 1 sobre 1 menos q, pongo la sumatoria de n igual a 0 infinito, se usa la serie geométrica, de q a la n. Es lo que he hecho. He utilizado la expresión a la cual converge una serie geométrica, la he desarrollado en una serie geométrica. De razón q, una q diferente al desarrollo anterior, le podemos llamar como hacía w, r, j, como vos quieras, pero es la razón de esta serie geométrica. Esto es maravilloso. Esto es verdad, eso es cierto. Ahora, ¿para qué valores de z es cierto? Y para los valores z donde se cumple que el módulo de la razón sea menor que 1. Esa es la única condición. Condición que ya en un instante vamos a ver qué resultado arroja. Trabajemos un poquito más con la serie. De nuevo, habiendo identificado quién es Q, trabajamos con la base de la potencia de exponente n, menos 1 la n, por expreso este z menos 1, que quedó acá en el denominador, como z menos 1 a la menos n, ¿sí? Porque quedó en el denominador. Podría haber distribuido esta potencia enésima en numerador y denominador, y después, como quedó en el denominador, la llevo al numerador. Con la buena noticia que tenemos, y es que el factor que quedó precediendo como un factor común a todos los términos de la sumatoria, tiene la forma, como dijimos, z menos z0. Si no, esto estaba mal, ¿no? Si no hacíamos eso, estábamos errando. Y como es un factor común a todos los términos, lo puedo incluir adentro de la sumatoria, no depende de n. Lo puedo incluir adentro de la sumatoria de modo tal que me quede z menos 1 a la menos n sobre z menos 1. Hago división de potencias de igual base y me va a quedar esa expresión. Esa es una expresión que reemplaza al 1 sobre z, habiendo utilizado la serie geométrica, por una serie que vamos a ver dónde es válida. Echamos mano de nuevo a lo que identificamos como Q para plantear la región de validez. Esta serie convergía, o su convergencia era válida, si el módulo de ese Q era menor que 1. O sea, planteamos lo de siempre, módulo de Q, en este caso Q es menos 1 sobre z menos 1, menor que 1, el módulo de eso, menor que 1. Y empezamos a trabajar. Módulo del producto de los módulos, me queda el módulo de menos 1, por regulado, que es 1, me va a quedar el módulo de menos 1 dividido el módulo de z menos 1, aplicando la propiedad del módulo de un cociente.
Como el denominador es positivo, puedo multiplicar ambos miembros por ese valor positivo y no se altera el signo de la desigualdad. El módulo menos 1 es 1 adelantado. Entonces la región para la cual es válido este desarrollo, fíjense, esto es maravilloso. Esto es magia pura. Esto es lo más lindo. Mirá cómo da perfecto, porque la región para la cual es válida es el exterior del disco, es lo que estamos buscando. Esto es, pero mirá, se me pone la piel de gallina, ni que hubiera hecho un gol Prato, es una cosa maravillosa. Acabamos de encontrar un desarrollo para 1 sobre z en la región que estábamos buscando. Acabamos de encontrar coeficientes c sub n sin haber calculado las integrales que definía el teorema de Laurent. Hemos encontrado un atajo importantísimo, muy corto, muy sencillo, a pesar que es un poco laborioso, pero no tan difícil, para encontrar los infinitos coeficientes de una serie de Laurent. ¿Cómo me doy cuenta que es una serie de Laurent? Bueno, primero porque la región donde es válida esta serie es una región que es anular. ¿Sí? Está realizado alrededor de un punto que está como centro de un anillo de radio interior 1 y de radio exterior infinito. Pero aparte, fíjense, para distintos valores de n, ¿qué potencias aparecen acá? Para n igual a 0, ¿qué potencia aparece en z menos z0? Z menos 0, z menos 1, perdón. Cuando n vale 0, nos quedaría z menos 1 a la menos 1. Cuando n vale 1, z menos 1 a la menos 2. Cuando n vale 2, z menos 1 elevado a la menos 3. Entonces aparecen potencias del z menos z0 negativas. Eso no pasaba con Taylor. Lo que acabamos de encontrar entonces es un desarrollo para el 1 sobre z válido para una región exterior al disco. Esto es... Ya si sabemos hacer esto, la ingeniería no tiene secretos para nosotros. Vamos a la próxima colación. Con esto resuelto y ya está. Tengo una mala noticia. Esto es recién una parte del desarrollo de la primer fracción simple de nuestra función original. Esa es la mala noticia. Esto mismo que hicimos para el 1 sobre z, hay que hacerlo para el 1 sobre z menos i. Los pies sobre la tierra de nuevo. Basta de tanta dulzura. Seguimos con la próxima fracción simple. ¿Hasta acá se entendió? Vamos a guardar este resultado. Fíjense qué resultados tenemos guardados. Tenemos la serie de Taylor, solo para el 1 sobre z, en el interior de este disco. Le llamé sumatorio 1, porque después voy a usar esa forma de llamarlo nada más. Podría haber llamado A, J, cacho, como sea. Y guardo el resultado recién, el desarrollo de 1 sobre z en serie de Laurent para el exterior de ese disco, para esta región. Está escrito en forma analítica y en forma gráfica, ¿no? Para que lo tengamos ahí presente. Eso es lo que hicimos hasta acá. Recordemos que era solamente una fracción y queremos todos los desarrollos en el interior del disco, en el anillo cercano a ese disco, en el anillo exterior de todo eso. Todo hacia ahí vamos. Preguntas hasta acá, comentarios. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Este es el momento. Activen el audio, por favor. Y hagan alguna pregunta y volvemos sobre la diapositiva que sea. Bueno, voy a suponer que no hay entonces. Seguimos ahora. Recuerden que la otra fracción que queremos desarrollar es el 1 sobre z menos i. Va a ser repetitivo el procedimiento, nos va a servir para repasar, pero básicamente nos vamos a manejar con el mismo esquema. De hecho, usé las mismas diapositivas para resaltar que es el mismo esquema, ¿no? Nos centramos en 0. El tema, ¿cuál es? Que esta fracción simple no tiene singularidad en el origen. Ahora la singularidad de esta fracción simple está en la unidad imaginaria. ¿Sí? Centrados en z0, entonces, la primera y única singularidad que aparece para el 1 sobre z menos i está ahí, donde está marcada. En el 1 para el eje imaginario. Por lo tanto, uno de los desarrollos que esperamos alrededor del z0 igual a 1 va a ser válido en todo este disco, más amplio que el anterior, ¿no? Recuerden que el anterior llegaba hasta el origen. Entonces, ¿cómo es la función, la fracción simple que estamos tratando de desarrollar en Z0? Y es analítica, no tiene problemas en Z0. Por lo tanto, en este disco,
al igual que pasaba con la otra singularidad, vamos a encontrar un desarrollo en serie de Taylor. Y como es la única singularidad, podríamos encontrar un desarrollo para el exterior de ese disco. Y ese desarrollo, como es el exterior de ese disco es un anillo, también de radio exterior infinito, va a ser un desarrollo en serie de Lagrange. Vamos a usar las estrategias de la primera fracción simple para ir avanzando con esto. Voy a ir un poquito más rápido acá. Espero que, por favor, me interrumpan si hay algo que no se entienda. Usamos la misma herramienta, la serie geométrica, con las mismas particularidades para el Q. Quiero hacer aparecer el Z0, entonces a este Z menos I le sumo y le resto Z0. Reacomodo para que me aparezca Z menos Z0 por un lado, Z menos 1, y agrupo todas las constantes que aparezcan por el otro. Acá se va a ver la estrategia que nos mostró Alejandro en la clase pasada. Una posibilidad entonces para que aparezca este 1 de la expresión de la cual converge la serie geométrica es sacar factor común a esta constante. Es lo que vamos a hacer. Sacamos factor común 1 menos i. Factor común entonces de 1 menos i dividido 1 menos i es 1. Z menos 1 dividido 1 menos i es esta expresión que está acá. Acomodando esta división de otra manera, me queda 1 sobre 1 menos i como una constante. Y esta expresión donde identifico rápidamente que eso es q. Si eso es q, lo expreso a esto mismo como la fracción anterior, y en lugar de esta expresión 1 sobre 1 menos q, pongo la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de q a la n. Esto ya lo sabemos hacer. Es una maravilla. Esto es q. Trabajo un poquito con la expresión, menos 1 a la n, z menos 1 a la n. Este denominador lo expreso como 1 menos i a la menos n, porque está en el denominador. En el próximo paso, como me doy cuenta que aparece un 1 menos i acá, lo podré incluir acá adentro, porque es un factor común a cada término de la sumatoria. Como me queda en el denominador, me queda 1 menos i a la menos n menos 1, división de potencias de igual base. Esa expresión, entonces, es un desarrollo en serie de Taylor, digo yo de Taylor, vamos a ver. Hasta acá, ¿qué indicador tenemos que puede ser un Taylor? Y porque usamos la misma estrategia que hace un instante, pero lo otro es mirar los signos de los exponentes que van apareciendo. Cuando n va de 0 hasta infinito, fíjense que la potencia de z menos 1 me apareció a la n. Entonces, potencia 0, potencia 1, potencia 2, y así sucesivamente. Eso haría entrever que esto va a ser un Taylor. Se termina de definir acá cuando veamos la región de convergencia, que será para los módulos de Q menores que 1. Q es todo esto que ya habíamos identificado. Es un chiste esto, así de fácil, ¿eh? Qué bueno, qué herramienta maravillosa. El módulo de 1 menos i es el módulo de este número complejo, esto es raíz de 2, ¿no? Entonces nos quedaría el módulo de z menos 1 sobre raíz de 2. Como es un módulo, por supuesto, es positivo, lo paso multiplicando, multiplico ambos miembros por raíz de 2, y fíjense esta región que quedó, esto es para enamorarse de esto. Porque fíjense, me quedó este desarrollo válido en esta región. Todos los z cuya distancia 1 es menor que raíz de 2. Y adivinen que la raíz de 2 es la distancia que hay entre el z0 y la singularidad más cercana. No, esto es un lujo. Esta metodología es maravillosa. Y por supuesto es una serie Taylor. Ahora más que nunca nos damos cuenta. El desarrollo hecho alrededor de un punto z0 donde la función es analítica. Válido ese desarrollo hasta cuándo, hasta dónde, en qué región, hasta encontrar un disco que tenga un radio, hasta encontrar la primera singularidad de la función. En este caso, cuando decimos la función, recuerden, solamente estamos acotados, recuerden la mala noticia, a la fracción simple 1 sobre z menos i. Nos volvemos a preguntar, bueno, pero ¿qué pasa guardando ese resultado? Lo guardamos ahí. ¿Qué pasa con el exterior de esa región? ¿Sí? ¿Qué pasa con todo lo que no hemos desarrollado hasta acá? Hasta acá desarrollamos la función ahí. ¿Qué pasa con el exterior de ese disco? ¿Qué pasa con el desarrollo en serie de Lagrange que estamos buscando? Repasamos la estrategia, serie geométrica, el mismo primer paso, sumo y resto z0, acomodo para que me quede z menos z0 en algún lado y que me quede todo lo que no sea z menos z0 como otro término. Ahora está lo diferente. En lugar de sacar factor común 1 menos i, saco factor común z menos z0. Esto es lo mismo que hicimos con el 1 sobre z, y es lo que nos va a dar naturalmente la región exterior. ¿Por qué? Porque me va a quedar el z menos z0 en un denominador. Cuando arme la región de convergencia, va a pasar por el otro lado de la desigualdad y va a quedar
automáticamente, como suelo decir, va a quedar automáticamente en la región de convergencia que buscamos. Saco factor común z-1, es lo que está hecho ahí. Después, por favor, corroboren signos y todo eso, por las dudas que haya algún error. Voy a ir rápido en este sentido. Identificamos el Q. Planteamos entonces 1 sobre z-1, que al igual que en la estrategia del 1 sobre z, no me molesta que haya quedado afuera del 1 sobre 1 menos q, porque tiene la forma z menos z0. Esto es importante. No puedo dejar afuera cualquier verdura, no puedo dejar z menos 8 o z menos i más 4, no, tengo que dejar y sacar entonces como factor común z menos z0. ¿Sí? Por eso lo hacemos después de haber separado en el denominador el z menos z0 por un lado y las constantes que quedaron por el otro, y habiendo sacado factor común z menos z0. Esto hace que en el próximo paso pueda incluir dentro de la sumatoria esta constante que contiene la variable dentro de la sumatoria y que la pueda agrupar con todos los z menos z0 que ya aparecen dentro de la serie geométrica que reemplacé. Esta es una pista importante, es algo que no tenemos que olvidar, sino el desarrollo que vamos a encontrar será un desarrollo posible, pero no un desarrollo en Laurent, que es lo que estamos buscando, ¿no? Bien, trabajamos un poquito con esa expresión de nuevo, como aparece un menos 1 a la n, 1 menos i a la n, z menos 1 a la menos n, porque el z menos 1 aparece en el denominador. En el próximo paso, este z menos 1 lo incluyo dentro de la sumatoria. Como me queda dividiendo, me quedaría z menos 1 a la menos n sobre z menos 1. División de potencias de igual base hace que pueda agrupar todo en una única expresión. ¿Qué notarán ustedes que ya tiene cara de Laurent? Fíjense los exponentes. Cuando n va de 0 a infinito, acá me aparecen solamente exponentes negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? No aparecen solo positivos. Aparecen exponentes negativos, lo que muestra la presencia de una serie que ya no necesariamente es Taylor. Puedo asegurar que no es Taylor. Veamos si es cierto que esto nos lleva automáticamente a la región de validez que esperábamos, módulo de Q menor que 1, trabajo con el módulo del cociente, el módulo menos 1 es 1, por eso no apareció acá. En el numerador me vuelve a quedar el módulo de 1 menos i, eso es raíz de 2. El módulo de z menos 1, al ser un valor positivo, multiplico ambos miembros, no altera la desigualdad, esto es crucial. Y fíjense de nuevo esto. ¿Dónde es válido todo este desarrollo? En todos los z, cuya distancia es z0, al 1 nuestro, es mayor que raíz de 2, la región azulcita. Un lujo. Un lujo. Esto es muy bueno. ¿Qué pasa? Esto es muy bueno. Guardamos ese resultado. Y fíjense que tenemos hasta acá. Tenemos dos desarrollos para 1 sobre z. Uno para el interior de este disco, otro para el exterior de este disco. Disco que había quedado delimitado por el 0, que era la singularidad del 1 sobre z. Y tenemos dos desarrollos para el 1 sobre z menos i, que es la otra fracción simple. Uno para el interior de este disco, que estaba limitado por la singularidad que está acá, en i, porque era singularidad de esta fracción, perdón. Y el otro desarrollo para el anillo exterior a este disco, que es el que acabamos de encontrar. Le he puesto estos nombres por lo que viene ahora, porque en realidad, ¿qué buscamos? No buscamos los desarrollos de las fracciones por separado, buscamos el desarrollo de toda nuestra función, y acá es donde hay que tener un poquito de paciencia. Acá vamos a tener que observar claramente qué hacemos con estos 4 desarrollos cuando en realidad buscábamos 3. ¿Sí? Porque recuerden lo que estábamos buscando, ¿no? Buscamos reemplazar a esta expresión por desarrollos en series de potencia, centradas en Z0, para 3 regiones. Ahora hablamos del todo, hablamos de la función original, que vuelve a tener entonces singularidades. Bueno, siempre no estuvo, pero digo, volvemos a pensar que ahora las singularidades están en el 0 y en el i, porque estamos hablando de toda la función de nuestra consigna, de la 1 sobre z cuadrado menos i por z. ¿Sí? Entonces, si estamos centrados en 1, decimos al principio, buscamos un desarrollo que ya anticipamos que va a ser de Taylor hasta la primera singularidad, o sea, hasta el 0. Buscamos un desarrollo para el anillo que circunscribe a ese primer disco, hasta la segunda singularidad. Y buscamos un tercer desarrollo desde la segunda singularidad hasta el infinito, ¿no?
¿Cómo hacemos eso con lo que acabamos de encontrar? Una forma es pensar en todas las posibilidades. Voy a reemplazar el 1 sobre z y el 1 sobre z menos i por todos los desarrollos posibles. Entonces van a aparecer como 4 posibilidades. La sumatoria 1, o sea, el 1 sobre z para el interior del disco, con la sumatoria 3, que era el 1 sobre z menos i en el interior del disco. O sea, esas dos regiones eran válidas. La primera, se los recuerdo, en el interior de ese disco, y la segunda en el interior de ese otro disco. ¿Hay alguna región donde se cumplan las dos cosas al mismo tiempo? Lo digo de otra manera. ¿Hay valores de z que estén al mismo tiempo en el interior de este disco chico y en el interior de este disco grande? Lo digo de una tercera manera. ¿Hay intersección entre esas dos regiones? Sí. Es el disco chico, ¿no? La intersección entre el disco grande y el disco chico es el disco chico. Entonces, este primer desarrollo va a servir en esta región, que es, dibujado en el plano, y es a lo que he llamado disco chico, el disco centrado, por supuesto, en Z0 hasta la primera singularidad. Este primer desarrollo, o sea, sumar el desarrollo de 1 sobre z con el desarrollo de 1 sobre z menos i, tal como los hemos llamado, o sea, para esta región y para esta, va a ser válido para la intersección de la región de convergencia de ambas. Y eso se da en este disco. Esto es importante. Vamos a marcar todas las alternativas posibles. La segunda es la expansión de fracciones simples, reemplazar 1 sobre z por el mismo desarrollo, o sea, el primer desarrollo que era válido en el interior de este disco, con el desarrollo de z menos i para el exterior del disco grande, o sea, para esta región. O sea, el anillo que tiene radio interior raíz de 2 y que va hacia el infinito. La pregunta es, ¿hay intersección entre estas dos cosas? ¿Hay intersección entre el disco chico y el anillo grande? No, no la hay. Entonces, esta posibilidad me daría el conjunto vacío. No la vamos a tener en cuenta. No me aporta nada. Ahora vamos a hacer el desarrollo o vamos a proponer la combinación entre la fracción simple en la región 2, o sea, el exterior del disco chico, con la expansión en fracciones, la expansión en serie, perdón, de la fracción simple 1 sobre z menos i en el interior del disco grande. Exterior de disco chico, o sea, de acá para afuera, interior de disco grande, o sea, de raíz de 2 como radio para adentro. Exterior de disco chico, interior de disco grande. Hay intersección, esto lo podrían después hacer gráficamente para interpretarlo mejor, y esa intersección justamente es el disco que estábamos buscando, ¿sí? Ese disco que aparece ahí sombreado en un celeste un poquito más oscuro. Nos va a interesar entonces esta combinación. De las 3 combinaciones que hasta acá hemos marcado, una la hemos desechado, las otras 2 son parte de lo que esperamos. Ojalá que la última combinación que quede nos sirva para acá afuera, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. La última combinación será la expansión en serie del 1 sobre z para el exterior del disco, o sea, válido si el módulo de z menos 1 es mayor que 1, el exterior del disco chico, con el exterior del disco grande. O sea, todos los z cuya distancia 1 es mayor que raíz de 2. ¿Hay intersección entre estos dos discos? Entre estos dos anillos, perdón, anillos de radio exterior infinito. Sí, la intersección coincide con el anillo de mayor radio exterior. ¿Sí? Porque estamos hablando el exterior del disco chico y el exterior del disco grande. ¿Dónde hay intersección? En el exterior del disco grande. Y esa región o ese desarrollo es el que buscamos. Lo único que hay que hacer, terminó el ejercicio, ya está. Lo único que hay que hacer es los datos que teníamos guardados, que son los desarrollos de las fracciones simples, reemplazarlos. ¿Sí? Reemplazarlos en las que son válidas. Recuerden que acá acabamos de desechar esta, ¿no? Esta opción, como es conjunto vacío, la acabamos de desechar. Rompemos eso. Está ahí. Pasamos en limpio un poquito. Entonces, nuestra función que hemos
con la que hemos trabajado un poquito, le hemos llevado a fracciones simples y hemos desarrollado cada una de las fracciones, va a tener I por la primera sumatoria menos, bueno, todo lo que habíamos visto, válido en esa región. Desechamos la segunda, reemplazamos cada una de las sumatorias por lo que habíamos encontrado, válido en ese anillo. Y la tercera serie o la tercera combinación de series, válido para el anillo de radio exterior infinito. Lo que Alejandro nos mostraba en la clase anterior es que podríamos seguir trabajando. Podríamos tratar de combinar esta resta de sumatorias, tratar de llevarlas a una única sumatoria. Ese es un trabajo que, bueno, ya Alejandro nos mostró en el ejemplo que nos planteaba en la clase anterior, nos mostró alguna estrategia para llevarlo adelante. Es un trabajo que se puede hacer. Para nosotros va a ser suficiente con que lleguemos a este punto, ¿no? Haber transformado a la serie original 1 sobre z por z menos i, o dicho de otra manera, 1 sobre z cuadrado menos i por z, haberlo transformado en series de potencia válidas en regiones de convergencia centradas en z0 igual a 1, que es lo que hemos logrado acá, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario para hacer? Habría terminado acá el ejercicio, ¿no? Podemos decir que si la función tiene n singularidades, tendría n más 1 desarrollos. Depende de dónde esté centrado Luciano creo que hacía la pregunta. Depende de dónde esté centrado el desarrollo, Luciano. Si está centrado, como en este caso, en un Z0 donde no hay singularidad, sí, vamos a tener n más 1 desarrollos. Si pasa lo que pasa en este ejercicio. Podría darse el caso que el Z0 sea una singularidad de las que vos mencionas, que entiendo que son singularidades aisladas, Luciano. Si Z0 coincide, en realidad va a haber n desarrollos. Coincide con una singularidad, eso quiero decir. Si el Z0 es una singularidad de la función, por ejemplo, si en este caso hubiéramos hecho todo este ejercicio centrado en Z0 igual a 0, o Z0 igual a i, en realidad serían n desarrollos los que esperamos, n regiones, entonces n desarrollos. ¿Se entiende? Podrían darse algunas particularidades también. Como la simetría del ejemplo que planteaste vos, Alejandro. Claro, sí, por ahí podría no ser esa cantidad exactamente. Bien, podríamos hablar como máximo entonces. Sí. A lo sumo n o n más 1, si tuviéramos esos casos, ¿no? Siempre hablando de singularidades aisladas. Recuerden que creo también, si no hago mal memoria, uno de los ejemplos que planteaba, me parece que Alba, mostraba singularidades. Una singularidad aislada, pero después toda una semirrecta de singularidades no aisladas del logaritmo, donde en realidad ahí no era posible un desarrollo de Lauren, porque ese conjunto de singularidades se extendía hasta el infinito, ¿no? Era como una semirrecta. Ahí no cabía más que un desarrollo de Taylor alrededor de un punto donde la función no era singular, hasta el primer grupo de singularidades o la primera singularidad. ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario más? ¿Les parece complejo? ¿Les parece difícil de lograr? Se desmayaron todos. Forma parte de la respuesta. ¿No? Bueno, ¿ningún comentario? Ale, ¿algo que quieras agregar antes de empezar con tu...? No, que me agradezco que este tema lo hayas explicado vos, porque me parece que la gráfica que has elegido, muy bien esto que dice Matías, tenemos que ser prolijos para poner, para entenderlo. Me parece que ha sido bien claro lo que has elegido para explicar. Creo que Gabriel, por suerte, ha elegido el caso, si se quiere, más complejo de todos, y los otros que quedan disponibles en la guía son versiones más reducidas. Así que si esto se pudo seguir, es posible que se tenga éxito cuando se quiera ir a casos más sencillos.
Voy a proponer, como hicimos en la clase anterior, la opción de seguir o parar, porque no, yo tengo un ejercicio más que es distinto al procedimiento que contó Gabriel, que es bastante más breve en su explicación, porque es más sencillo, pero podríamos pensar en la opción de parar 10 minutos y después ver ese desarrollo. Si les parece, ¿no? Si les parece que estamos en condiciones, seguimos ahora. A mí me quedó una duda de cómo sabes cómo empezar el desarrollo para saber si te queda el disco interior o exterior. Sí, algunas pistas, Mati, van a ir surgiendo a medida que vayan avanzando con su propia experiencia, pero eh, pongo la presentación, Ale, un ratito. Dale. Cuando empezamos, Mati, hasta hoy no tenemos pistas de cómo hacer eso. Porque naturalmente cuando usamos la estrategia de... A ver si encuentro la diapositiva. Cuando usamos la estrategia de sumar y restar Z0 de la fracción simple en cuestión, hacíamos aparecer el 1 que aparecía en el 1 sobre 1 menos Q, lo hacíamos aparecer sacando factor común la constante. ¿Sí? A ver si... A ver si puedo ir... ¿Ahí están viendo? Estamos viendo la presentación, pero no vemos ninguna fórmula, ¿eh? Sí, está como colgadito esto, ¿no? Mutilado. Ahí va, muchas gracias. Ah, bueno, por lo menos son agradecidos. Muy bien. Ahí va. Bueno, voy a volver a mano entonces. Quise hacer otra cosa, pero no me sale. Te decía, Mati, a ver si puedo acá. En este paso, Mati, cuando uno, sea cual sea la fracción, ¿te acordás que la estrategia, el primer paso que nos mostraba Alejandra en esto de usar la serie geométrica como herramienta, era sumar y restar Z0? ¿Sí? Entonces nos quedaba Z menos I, que ya estaba en la fracción, menos Z0 más Z0. ¿Esa estrategia para qué estaba? Y porque quiero que me aparezca Z menos Z0. Entonces, el segundo paso era agrupar Z menos Z0 y todo lo que no era Z menos Z0 lo agrupamos aparte, que era algo constante, algo que no dependía de Z. Acá es donde aparecen los dos caminos. Quiero hacer que aparezca este 1. Acuérdense que trato de llevar esta expresión a la expresión a la cual converge una serie geométrica, de eso se trata. Entonces quiero que aparezca este 1. Y hay dos formas de hacer aparecer ese 1. O sacar factor común a esta constante. Si saco factor común a esta constante, acá me va a aparecer 1 más z menos 1 sobre 1, z menos 1 sobre la constante. Y eso va a ser, cuando todo eso se transforme en el Q, va a ser el interior de alguna región. Porque el z menos 1 aparece en el numerador. Ahora que ya vimos que hay otra estrategia, no solo la que nos mostró Alejandra para Taylor, acá tenemos dos alternativas para hacer aparecer este 1. O saco factor común la constante, como lo hacíamos con Taylor, o saco factor común z menos z0, o sea, z menos 1 en este caso. Si saco factor común z menos 1, acá me va a aparecer el 1 en este segundo término, pero en este otro término va a aparecer 1 menos i sobre z menos 1. Eso va a ser el q, o eso va a formar parte del q. Como el z menos z0 aparece en un denominador, entonces me va a quedar módulo de q menor que 1, eso que estaba en el denominador en algún momento va a pasar al numerador y va a quedar esa expresión mayor que algo, la parte exterior de un disco. ¿Sí? Entonces ahí va a estar lo que estás preguntando, Mati, que insisto, te lo va a dar la experiencia, pero esos son los indicadores que tenemos hasta acá. La estrategia está en si me queda el z menos z0 en el numerador de q o en el denominador de q. Tengo dos posibilidades. ¿Se entiende, Mati? Claro, ya entendí. Claro. Qué bueno. Claro, Qué bueno. claro. La clave de este procedimiento, del éxito que tiene, es porque si uno mira el Q que resulta de
un factor común o el Q que resulta del otro factor común, esos Q son recíprocos. Si un procedimiento me dio un Q, cuando saco un factor común me dio un Q, cuando saco el otro me da 1 sobre el otro. Y eso es lo que genera ese acto mágico de que las regiones sean justamente las complementarias. Un conjunto va a ser necesariamente el complemento del otro. Así que... me estás contando el secreto del truco. No fue Bueno, magia, no fue magia. Pero está esa duda que le aparece a Matías y que la propone Matías es esa primera inquietud, ¿no? Y bueno, Así es. después de la práctica, como dice Gabriel, uno va a notar eso, que siempre las regiones van a ser complementarias porque el Q en realidad que uno tiene para cada serie es el recíproco uno del otro. Bien. Detengo la grabación y pregunto.